Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo quería haceros una recomendación y hablaros un poquito de este libro que se llama Como bestias, de la francesa Violaine Berot, que está publicado por la editorial Las Afueras. Es un libro que ha sido una muy grata sorpresa para mí y quería hacer un vídeo específico porque me apetecía explayarme un poco y hablar un poquito más sobre el libro sin estropearos nada, porque además es un libro muy cortito. Entonces voy a hablar de estructura y voy a hablar de temas generales que tratan en el libro, y también voy a hablar de otros libros que me recordó este libro, o que quizá algún aspecto está parecido, ¿no? O también está tratado en esos otros libros. Entonces empezamos por la estructura, y es que la estructura de este libro me encantó. Me parece que además es una de esas estructuras que tiene un propósito y que acompaña a la historia que se está contando a la perfección. Y la estructura son capítulos en los que en cada capítulo escuchamos la voz de uno de los personajes que están siendo interrogados por la policía. Y después, entre capítulo y capítulo, hay una serie de... hay como un poema o un canto, tiene esta pinta, que es una canción de las hadas del monte, y las hadas nos cuentan su propia historia, en la que pues poco a poco nos vamos dando cuenta de que tiene que ver con la historia que está investigando la policía y con lo que ha ocurrido en ese pueblo. La acción se desarrolla en un pueblecito de los Pirineos, en un momento contemporáneo. No hay ninguna indicación de que esto sea hace tiempo, al contrario, es más bien una historia contemporánea. Y ya digo que están estos testimonios de todos los habitantes del pueblo, cada uno pues con su diferente punto de vista y con su diferente rol dentro del pueblo, ¿no? Está pues la profesora del colegio, está una persona que es la que cuida de unos animales, que tiene una granja como de vacas y de ovejas y caballos y demás. Luego está pues unas personas que se han mudado, o sea, que van de vacaciones al pueblo. Luego está la farmacéutica. Bueno, hay diferentes personajes, ya digo, son en total 14 personajes los que intervienen en estos interrogatorios, y solamente vemos o escuchamos sus respuestas. No vemos la pregunta de la policía. La policía es un ente como invisible, como pues no interesante, ¿no? El foco está en todas estas declaraciones de la gente. Me gustó el contraste que hace la seriedad o la importancia que tiene una declaración policial sobre algo que ha ocurrido, ¿no? un hecho grave que ha ocurrido, frente a las canciones y los poemas que nos cantan las hadas. Y es que las hadas son unos seres mágicos que pertenecen a una de las leyendas que existe en el pueblo, ¿no? En el monte. Y ellas nos van contando con su propia voz la historia, y un poco hacen comentarios sobre esos humanos, ¿no? Que ven ahí intentando relacionarse, intentando subsistir. Hasta ahí un poco con la estructura. Si con esta estructura ya nos resulta sumamente interesante, espero poder convenceros un poquito más hablando de los temas que trata este libro, sin estropearos nada. Ya digo que es un libro que pues es bueno que no sepáis nada de la historia cuando empezáis a leer, nada más que esto que os he dicho, que queda claro como en la primera página, ¿no? Y hay varios temas importantes en este libro, y es increíble cómo en tan pocas páginas y con esta estructura tan particular consigue hablarnos de tantos temas importantes. Y para mí hay un tema importante, que es cómo nos desenvolvemos y nos relacionamos como sociedad, ¿no? Porque está este pueblecillo en el que
cada uno tiene su rol y, por supuesto, cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su percepción sobre las cosas que ocurren y que han ocurrido y sobre los demás habitantes del pueblo. Por supuesto, el pueblo puede ser una asimilación de una sociedad mucho más grande en la que todos tenemos unos roles, en las que hay ciertas normas, primero sociales por un lado, pero luego hay ciertas leyes, ¿no? que uno, de alguna manera, al que uno tiene que someterse, ¿no? Y en este sentido, ¿no?, de cómo la sociedad es un ente que fija unas normas más allá de las leyes, ¿no?, que sería como las leyes y luego serían las normas de esa sociedad en la que nos desenvolvemos, me recordó, cuando digo me recordó es porque hay tratamiento de este tema también, no porque la historia sea igual ni porque esté tratada de la misma manera, pero me recordó mucho este tema de cómo somos como humanos dentro de una sociedad, dentro de un grupo. Me recordó a esta novela del japonés Akira Yoshimura que se llama Naufragios. Es una novela que leí el año pasado y que me encantó. Habla precisamente sobre un pequeño pueblecillo que está muy aislado. Y además esta historia se desarrolla en la Edad Media para quitarle, digamos, todo lo superfluo tecnológico moderno y para realmente conseguir una sociedad muy aislada de todo, una mini sociedad con sus normas, sus roles, sus reglas, y explorar un poco este asunto, ¿no?, del individuo frente al grupo. El siguiente libro al que me recordó mucho, en este caso la ambientación y esa gran importancia de las fábulas y de todas las creencias que hay en las montañas y en los pequeños pueblos, es a la novela Soledad de la escritora catalana Víctor Català, ya sabéis, es un seudónimo. También se desarrolla en un sitio remoto de los Pirineos y también hay un peso muy importante de todas estas historias que se cuentan y de las cosas que se cree la gente y de las cosas que da importancia a la gente que vive en el pueblo, que siempre ha vivido en el pueblo, ¿no?, un poco en ese micromundo y en esa microsociedad. Me gustó el papel en este caso me gustó mucho el papel que le daba a las hadas, a la fábula de las hadas, porque luego dentro de la propia historia, de la historia, digamos, real, hay también un componente muy de fábula y muy de las cosas que creemos, las cosas que queremos creernos y las cosas que no asumimos como normales dentro de nuestra cultura. Y luego, dentro de este gran tema, ¿no?, que es el individuo frente a la sociedad, hay una parte que me recordó mucho a Frankenstein de Mary Shelley en cuanto a un tratamiento de la sociedad frente a un ser diferente, que puede ser diferente físicamente, puede ser diferente psíquicamente, en cuanto a comportamiento diferente, y cómo empiezan a entrar todos los prejuicios y empiezan a entrar todas las cosas que un poco no tenemos un por defecto, dependiendo de lo que nos ha tocado vivir y de cómo hemos crecido y de lo que hemos visto. Y un poco está este tema, ¿no?, del diferente en este ambiente de grupo social en el que hay que hacer una convivencia y en el que cada uno tiene que cumplir con las cosas que tiene que cumplir. Y bueno, ya no voy a decir nada más sobre este tema. Y luego, por último, es un libro en el que también hay un peso muy grande, ¿no?, de lo que somos como humanos, como humanos en lo más puro, ¿no?, despojados de todas nuestras normas y reglas y prejuicios, que también hay un poco en estas otras tres novelas, ¿no? Lo hay aquí, lo hay en Soledad, lo hay en Naufragios y también lo hay en Frankenstein. Y también está este contraste entre cómo somos capaces de lo más maravilloso, más bonito, más tierno, y también somos capaces de las cosas más feas y más horribles dentro de esta sociedad, ¿no?, de estas relaciones que tenemos los unos con los otros.
Y bueno, para terminar os voy a leer el inicio, que es una de las canciones de las hadas, cómo arranca esta novela. Desde siempre, nosotras, las hadas. Desde siempre, atentas a lo que ocurre en el mundo de ahí abajo. Nosotras, las hadas, escondidas en la gruta, en la vertical de la pared, discretas, curiosas. Nosotras, las hadas, que del mundo de ahí abajo tantas cosas podríamos contar. Y luego ya empieza el primer interrogatorio. Y bueno, hasta aquí la recomendación, reseña del vídeo de hoy. Decidme si habéis leído este libro, si habíais oído hablar de este libro, porque yo no había oído hablar de este libro antes de leerlo. Y de hecho agradezco mucho haberlo leído. Estaba dentro de la lista de un club de lecturas al que estoy apuntada en la librería de aquí de mi ciudad. Y lo empecé, vamos, jamás había oído antes de hablar de él y fue un gran descubrimiento. Por eso pues este vídeo, para recomendároslo. Y por supuesto, si lo habéis leído, comentadme, me encantará saber si a vosotros también os gustó tanto o no. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias como siempre por acompañarme y hasta la próxima. Adiós.